Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con algo de, bueno, un poco de lo que antes se llamaba ciencia ficción, pero ahora es ciencia pura, ¿no? Recuerden que estamos en la época de la ciencia y la tecnología, donde todo es posible. Las antiguas, bueno, las antiguas ciencias, ¿no? Ahora se están dando a conocer y están dando grandes saltos en nuestra sociedad. Bueno, vamos a comenzar con un tema un poquito bastante interesante desde el punto de vista social, ¿no? Ya que la búsqueda de vida extraterrestre siempre ha calado hondo en nuestra mente desde niños. Así que en esta ocasión, bueno, he reunido cierta información para darles a conocer todo lo que respecta a la ciencia en este tema, ¿ok? El tema se llama astrovirología, la búsqueda de virus extraterrestres. Comenzamos, adelante por favor. Bueno, ahí está el contenido, vamos a hablar y definir qué son los virus. Vamos a hacer una comparación entre virus y célula, ¿no? Y cómo éstas interactúan. Los virus en el origen y evolución de la vida en la Tierra, ¿no? ¿Qué papel jugaron los virus? Vamos a redefinir nuestro concepto de vida a partir del punto de vista de los virus, ¿no? Aquí vamos a cambiar bastante los paradigmas que tenemos comúnmente desde la biología celular. Y finalmente vamos a hablar sobre astrovirología propiamente dicho, ¿no? Como la búsqueda de virus extraterrestres. Comenzamos, por favor. Bueno, ¿qué son los virus? Todo el mundo aquí ha escuchado hablar de los virus, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, biológico, los virus son, por favor, siguiente, son moléculas, son macromoléculas, ¿sí? que están conformadas principalmente por material genético, ya sea de ADN o ARN, protegidos por una envoltura proteica, ¿no? Siguiente. Evidentemente son partículas infecciosas, ¿no? Ellos necesitan una célula para poder reproducirse, para poder replicarse, así que son parásitos celulares obligados. Ahí vemos en la imagen, ¿no? Una imagen de lo que es un virus, ¿no? El más común, el virus del SIDA, por ejemplo, ya bien conocido y estudiado. Sin embargo, nosotros conocemos a los virus por sus nefastas consecuencias, ¿no? A través de la historia, nosotros, por ejemplo, hemos conocido el virus de la viruela, que acabó con varios imperios, ¿no? En América, ¿no? Varios pueblos, ¿no? Ya sea los aztecas, los mayas, los incas, ¿no? La gripe española, ¿no? En 1918, ¿no? A consecuencia de, bueno, de las insalubres situaciones de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se generó esta gripe que asoló gran parte de Europa. Conocemos el sarampión, ¿no? El ébola, el SIDA, ¿no? Entre otras, ¿no? Nos han bombardeado con gran publicidad respecto a estas partículas, causándonos cierto temor. Ya sea por Hollywood, las películas, ¿no? Siempre se nos ha indicado que estas partículas son peligrosas y debemos exterminarlas. Sin embargo, ¿de dónde vienen estos virus? Por favor. Los virus están en todos los dominios de la vida en el planeta Tierra. Es decir, están presentes en las bacterias, están presentes en los eucariotas, en las células eucariotas, están presentes en las arqueas. Este tipo de células que son muy antiguas y viven en lugares extremos. Como vemos, ahí el árbol de la vida se divide en esos tres dominios, tres ramas, ¿no? Bacteria está colonizado, infectado por los bacteriovirus. Las arqueas están infectadas por arqueovirus. Las eucarias, como nosotros, por eucariovirus. Así es como se distribuyen y colonizan todos los entornos celulares del planeta. No hay un lugar donde no esté distribuido los virus. Donde haya vida celular, ahí están los seres, bueno, los virus, ¿no? Siguiente. Así que estos virus representan, ¿no? Las partículas más abundantes y diversas del planeta, ¿no? Ahí vemos un ejemplo claro, están en las células eucariotas, ¿no? El mosaico del tabaco, por ejemplo, están en las bacterias, ¿no? El bacteriófago T4, y hace 2 décadas aproximadamente se descubrieron virus que están dentro de organismos arqueales, es decir, extremófilos, lugares extremos como chimeneas volcánicas o lugares muy fríos como el Polo Norte, Polo Sur. Ahí existe vida extremófila, ¿no? Bacterias
microorganismos que pueden vivir en esas condiciones. Y asociados a ellos también están los virus. Ahí vemos una gran diversidad de ellos en forma, ¿no?, y también en material genético. Entonces, ¿cómo se da la interacción entre un virus y una célula? Bueno, ahí vemos una pequeña representación donde una partícula viral va a interactuar mediante la infección con una partícula celular, ya sea una bacteria. Siguiente. A esa interacción, Patrick Forter, ¿no?, le llamó la virocélula. ¿Y qué es la virocélula? Bueno, la infección viral transforma a una célula hospedera, ¿no?, ya sea bacteria, eucaria o arquea, en una virocélula, cuya única función es simplemente producir más partículas virales, ¿no?, y propagar estos genes virales en otras células. Esta virocélula entonces constituye una forma viviente del virus, ¿no? Es el estadio vivo del virus, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento este virus, este gen viral, mantiene metabolismo, mantiene todas las características de una célula, ¿no?, de una célula viva. La asimilación de genes virales en esta célula infectada va a constituir una fuente de innovación genética, por lo tanto evolutiva. Es así que el virión, que es una partícula que está en el entorno, fuera de la célula, va a infectar a la célula, ¿no?, una bacteria. La infección promueve la integración del gen viral dentro del genoma bacteriano, en este caso. Por favor. Así es que a ese estadio donde el gen viral está incluido, está integrado dentro del genoma bacteriano, se llama provirus. Así, en este estado de provirus se puede conservar durante el tiempo, puede sobrevivir a largos periodos sin manifestar los genes virales. A esa se llama la vía lítica. La vía lisogénica, por otro lado, ¿sí?, que está al lado izquierdo, es cuando el virus inmediatamente después de la infección va a reprimir el gen de la célula y va a comenzar a reproducir partículas virales, con la consecuencia lisis o destrucción de la célula. Sin embargo, la otra vía, ¿no?, la vía lisogénica, va a ser en el tiempo conservar estas partículas virales, ¿no?, en forma de genes. Y es así que eso va a constituirse como la virocélula, ¿no? Por ejemplo, existe el virus del SIDA. Ustedes saben cómo es esta enfermedad, ¿no? La sintomatología. Se dice que una persona infectada puede estar con el virus, ¿no?, reprimido o dormido durante mucho tiempo, ¿no? Puede estar 5 años, por lo menos, 10 años, dependiendo de la forma de vida que tenga. Después de ciertos estadios de estrés, este virus va a comenzar a expresarse y se va a manifestar la enfermedad. ¿Y cómo se ve eso? ¿No? Ahí vemos cómo se da el mecanismo de conservación del virus. La virocélula, entonces, va a constituir el estadio vivo del virus. ¿Sí? Siguiente. Entonces, los virus en el origen y evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Se dice, y es que hay muchas teorías, ¿no?, hay muchos estudios, donde menciona que de una nube difusa de materiales autorreplicantes, ya sea llamado el mundo ARN, ¿no?, coevoluciona junto con las primeras células, ¿no?, estas partículas virales. Y de ese modo, la colonización se va a dar en los 3 dominios celulares. Y es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Luca, que es el último ancestro común universal, la primera célula de la cual se van a originar los 3 dominios, también va a coexistir con partículas virales, ¿no? La interacción aún se desconoce, sin embargo, muchos estudios apuntan a que estas 2 células, ¿no?, la Luca y las primeras partículas virales, interactuaron intercambiando genes. De ese modo, se ha dado un avance a saltos, ¿no?, en la evolución de la célula. Siguiente. Aquí vamos a ver unos ejemplos de esta interacción. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la maquinaria de replicación del ADN? ¿No? En 1992 aproximadamente, Patrick Forter y otros colaboradores publican este paper donde analiza la secuencia del ADN polimerasa en varios organismos, incluidos los virus, y los comparan para averiguar y rastrear cuál ha sido el origen de estas secuencias. Lo que descubrieron es muy interesante, ya que se ve claramente que las secuencias del ADN polimerasa están muy relacionados con
las secuencias de ADN polimerasa virales. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento, en algún punto de la evolución, ¿no?, han compartido estos genes, ¿no? Han compartido ciertas secuencias. De ese modo, en el pasar del tiempo, han ido separándose hasta llegar al momento de ahora, ¿no? De ese modo, esta molécula, esta proteína de replicación del ADN ha sido conservada durante el tiempo, tanto en los virus como en las células. Ahora nosotros sabemos que esta proteína es la única capaz de replicar el ADN para poder darse la división celular, ¿no? ¿Y de dónde vino? Probablemente vino de los virus, ¿no? Por mecanismo de transferencia horizontal de genes, ha sido compartido estos genes hacia células primordiales que generaran los 3 dominios de la vida. Siguiente. De este modo, también se analizó, ¿no?, esta enzima, el ribonucleótido reductasa, que es la enzima que se va a encargar de pasar del ARN, de la molécula del ARN al ADN, ¿no? De ese modo, la lectura de la información genética va a atravesar esta enzima. Y también se ve lo mismo, ¿no? Se analizó los 3 tipos de ARN, ¿no?, ribonucleótido reductasa, y se vio que muchos de esas secuencias están relacionados a los virus, ¿no? Para este caso, el colífago T4 está muy emparentado con su homólogo en E. coli, ¿no?, la bacteria Escherichia coli. Así como otros ejemplos aquí con, por ejemplo, arqueas, ¿no? Pyrococcus, por ejemplo, está muy emparentado con este bacteriófago que aparece ahí, el SPBC, ¿no?, que también está muy emparentado en estas secuencias, ¿no?, en sus genes. Siguiente. Ahí está el paper donde menciona todo este estudio, ¿no? Y menciona también que hubo secuencias, ¿no?, que han sido compartidas a lo largo del tiempo y se han conservado. Por favor. Y ellos plantean el siguiente paradigma, ¿no? Ellos llaman el paradigma del carterista, donde en una biosfera antigua, ¿no?, la interacción entre virus y célula ha sido intercambiar secuencias tanto de virus a célula como de célula a virus. En este caso, ellos concluyen que el flujo de genes se ha dado más en el sentido de células a virus, ¿no? Y en una moderna biosfera como la que encontramos ahora, se ha dado el mismo caso. Y es así que estas células, ¿no?, conservan grandes secuencias de genes virales hasta ahora. Muy bien, otro ejemplo es el papel de los virus en las transiciones evolutivas. Por ejemplo, este autor, Bell, el 2008, plantea esta hipótesis, la eucariogénesis viral. Es decir, las células eucariotas, ¿no?, con núcleo, con material genético en forma de ADN, se originaron en primer lugar en los virus. Ellos plantean que de una célula, ¿no?, sin pared celular, una arquea, ¿no?, entró en consorcio con una bacteria, un plásmido, principalmente para intercambiar moléculas proteicas en el metabolismo. Más adelante, un virus de ADN gigante con material genético de ADN también entra en el juego y forman un consorcio. Y de ese modo, por presión selectiva, ¿no?, y selección de genes metabólicos, finalmente generan la primera célula eucariota, ¿no?, el último ancestro común eucariota, LECA, a partir del cual se van generando los diversos linajes celulares eucariotas, ¿no?, ya sean plantas, animales, ¿no?, protistas, etc. Bueno, ¿y cuál es el papel de los virus en las bacterias? Bueno, hay un concepto, ¿no?, que es la carrera armamentística. Es decir, el virus va a querer ingresar a la célula para reproducirse, pero la célula va a evitar esa infección. De ese modo, al pasar el tiempo, ambos van a desarrollar mecanismos de defensa o mecanismos de ataque para poder defenderse uno del otro. De ese modo, en una primera célula, ¿sí?, una más, por favor. La primera célula bacteriana, que no tenía pared celular, pues ella, a pasar el tiempo, pues por presión selectiva, por infección, ¿no?, va a comenzar a acumular en su pared, bueno, en su membrana, unas ciertas moléculas llamadas peptidoglucanos, ¿no? La presión selectiva va a hacer que ciertas variantes de esta cepa bacteriana
¿no? Las más densas en esta molécula, ¿no? En su membrana, va a ser la que predomine en el tiempo. De ese modo, al pasar el tiempo, va simplemente a generar variantes con pared celular, ahí arriba. De ese modo, son como se originaron las primeras bacterias, ¿no? Es una posible hipótesis ya con bastantes argumentos el día de hoy. Siguiente. El origen de la placentación, ¿no? Aquí también se ha descubierto el rol de los virus en el salto evolutivo desde una reproducción aplacentaria, ya sea por huevos o marsupio, hacia una reproducción placentarias. Las ventajas son obvias, ¿no? El embarazo, la gestación se da por largos periodos de tiempo, el desarrollo es mucho mayor y sobre todo el desarrollo de la masa cerebral, ¿verdad? El éxito reproductivo se basa en la forma de reproducirse, ¿no? Y esta ha sido el de mayor éxito, bueno, por lo menos en los mamíferos, ¿no? En este caso. Bueno, se ha descubierto hace poco que existe un gen, un retrovirus, que está integrado al genoma humano, ¿sí? Llamado el gen de la sincitina, ¿no? Este gen produce una proteína que va a envolver al trofoblasto, que va a ser el embrión que contiene las células, ¿no? Recombinantes, tanto del padre y la madre, ¿no? De los gametos femenino y masculino. ¿Qué pasa en este caso? La madre, ¿no? El sistema inmunológico de la madre podría reconocer a este cuerpo como extraño y podría eliminarlo. ¿Pero por qué no sucede así? Porque existe esta proteína, la sincitina, ¿no? Que está apareciendo ahí de color morado, que va a proteger, va a aislar, ¿no? Y de ese modo va a permitir que este trofoblasto, que este embrión pueda, ¿no? pueda desarrollarse sin interactuar con el sistema inmunológico de la madre. De ese modo, este sincitio, ¿no? Esta sincitina, esta proteína va a poder convertirse más adelante en la placenta. Y es así como se generó los mamíferos placentarios, como nosotros, ¿no? Y estos genes se han descubierto por la lectura del genoma humano ya del 2003, que tienen aproximadamente el 10% de la secuencia del genoma humano. O sea, estamos colonizados por virus endógenos humanos. Aproximadamente el 3%, el 5% de nuestro genoma es de virus, retrovirus para ser exactos. Siguiente. Bueno, entonces vamos a definir con todo esto la vida desde el punto de vista de los virus. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hasta aquí cabe preguntarse, ¿estarán vivos los virus? Bueno, es una pregunta bastante filosófica, sin embargo vamos a argumentar con todo lo que se ha visto hasta ahora. Siguiente. Bueno, estudios recientes han descubierto estas estructuras llamadas fábricas virales, que cuando se infecta la célula toman el control, ¿no? de la maquinaria de replicación y toda la maquinaria celular para simplemente producir partículas virales. A eso se le llama fábricas virales. Entonces, en este estadio, el virus expresa todas las características de un ser vivo. Tiene metabolismo, ¿no? Tiene expresión genética, ¿no? Puede manifestar todas sus características de un ser vivo común y corriente. Siguiente. Además, en 2008 se descubrió virus que infectan a otros virus, ¿no? Virus que pueden enfermar a otros virus, llamados los virófagos. El primero descubierto, siguiente, el Sputnik, por ejemplo, este virus infecta a un virus llamado el mimivirus. Vemos ahí en pantalla, ¿no? una pequeña partícula geométrica, ¿sí? ¿Se ve por acá? Donde a la vista del microscopio electrónico se ven partículas virales del llamado virófago o Sputnik, ¿no? En este caso le pusieron Sputnik, ya que es un virus acompañante. Se vio además las consecuencias de esta infección, ¿no? Las consecuencias son obvias, miren. Las partículas virales del mimivirus salen defectuosas, salen inviables, ¿no? Sin la protección proteica que debería tener. Por lo tanto, finalmente van a morir, no sobreviven. Es el primer caso de una infección viral a otro virus. Es decir, un ser vivo, ¿no? puede enfermar y puede morir, ¿no? Y para entrar dentro de la categoría de ser vivo, alguien tiene que estar vivo primero, ¿no? Perdón. Alguien que esté muerto debe estar vivo primero, ¿verdad? En este caso, mira, los virus se piensa que no están vivos, se cree,
Pero aquí vemos que los virus se enferman, por lo tanto pueden morir. Entonces está teniendo las características de un ser vivo también. Siguiente. Los virus no pueden codificar sus propios ribosomas, utilizan los ribosomas de las células que contagian, que infectan. Ellos, además, ¿no?, utilizan toda la maquinaria celular para poder replicarse. Pero en este caso específico, los virus no tienen genes para producir ribosomas. Estos ribosomas que finalmente leen la información genética y producen proteínas. Siguiente. Entonces, ¿qué es un ser vivo? Bueno, según la definición de Patrick Forter y colaboradores, ellos plantean esta definición muy sencilla. Es una colección de órganos y sistemas integrados que producen individuos que pueden evolucionar a partir de, a través de la selección natural. Entonces, ¿qué es la vida? Bueno, la vida siempre ha sido una pregunta filosófica, ¿no? Bastante tendenciosa por un prejuicio platónico idealista, ¿verdad? Sin embargo, la decisión está en nosotros, ¿no? Los programas espaciales de la NASA siempre están basados en la definición de lo que es la vida, para hacer todas las misiones. Entonces necesitamos una definición práctica, operativa, que nos pueda servir para identificar vida extraterrestre cuando nos encontramos con ella algún día. De ese modo, Patrick Forter plantea la siguiente definición. La vida es la modalidad de existencia de los organismos que codifican ribosomas y cápsides, que producen individuos que evolucionan a través de la selección natural. Siguiente. Dicho esto, él divide a todo el conjunto de la biosfera en dos grupos, ¿no? El primer grupo, a los organismos que codifican cápsides, ¿no?, que están ahí los virus, y a los organismos que codifican ribosomas, dentro de ellos los tres dominios celulares, ¿sí? De ese modo, se está incluyendo a los virus dentro del concepto de vida. De este modo, esto nos va a servir más adelante para explorar, ¿no?, cómo se da la búsqueda de virus extraterrestres. Por favor, siguiente. Entonces, el 2013, este autor, llamado Del Warren Griffin, plantea el siguiente paper, ¿no? En la búsqueda de vida extraterrestre, ¿qué pasa con los virus? ¿Por qué no se les ha considerado? Y es que desde esa época, pues, no está considerado, ya que no entra dentro de la definición clásica de la biología celular. De ese modo, él plantea los siguientes escenarios para la interacción de estos virus extraterrestres con las misiones espaciales. El primer escenario, en misiones de retorno de muestra, ¿no?, ya sea en cualquier, ¿no?, luna o planeta del sistema solar, tripulado o no. Según la teoría de la litopanspermia, ¿no?, un planeta con vida rebosante puede ser impactado por un meteorito y arrancar cierta porción de esta tierra, de esta biosfera, y sembrar la vida en otros lugares, donde hay condiciones apropiadas, ¿verdad? De ese modo, la vida que encontremos en las lunas del sistema solar probablemente no sea tan distante a la nuestra, solo que a través del tiempo han evolucionado de manera diferente, ¿no? Ahí vemos, y hay casos de eso estudiados y documentados, ¿no? Por lo tanto, la vida hallada no será netamente extraterrestre, sino será una variante de la nuestra, ¿no? Sin embargo, la separación evolutiva de estas poblaciones podría dar, ¿no?, que estos virus evolucionen a infectar hospederos variables, ya sea terrestres, ¿no?, ya que conservan cierta particularidad en el origen de esta forma de vida. Una más, por favor. Ya, una más. Entonces, representaría un riesgo, ¿no?, de la infección, ¿no?, para las misiones, ¿no?, tripuladas o no, por estos virus. Siguiente. Una más, por favor. Bueno, Del Warren, él explora y hace una lista de todos los virus que podrían ser candidatos para ese tipo de interacción viral, ¿no? La lista es bastante grande y bastante densa también. El segundo escenario, cuando estas misiones de exploración también se dan en retorno de muestra, sin embargo, la vida evolucionó de manera independiente. Bueno, dicen que la vida es una consecuencia de las propiedades físicas del universo, ¿no? Es una consecuencia que se puede dar en cualquier lugar del universo. De ese modo, la forma como evoluciona la vida en la Tierra también puede darse en otros lugares
del universo, así como en el sistema solar. De ese modo, el hallazgo de planetas o lunas donde la vida evolucionó diferente a la Tierra, se puede llegar a producir partículas virales similares a lo que se da en la Tierra. Debido a su especificidad de estos virus, ¿no?, estos entes virales probablemente no sean un riesgo para nosotros, ya que están muy alejados evolutivamente. Sin embargo, la evolución de virus muy diversificados y muy versátiles en la infección de muchos hospederos puede darse el caso y representar un peligro para nosotros durante estas misiones. Por último, en un planeta con rebosante vida, ¿no?, donde cierto fenómeno geológico causó una paulatina extinción de la vida en ese planeta, ¿no?, y de ese modo la pérdida de vida se ha dado de una manera muy rápida, ¿sí? Puede darse que en un punto de esa extinción, estos virus pudieron haber desarrollado bastante versatilidad para infectar todos los hospederos disponibles. De ese modo, en el tiempo, estos virus se han ido conservando, ¿sí?, y los podríamos tener nosotros ahora en el planeta Marte. Se sabe que Marte en el pasado tuvo, ¿no?, océanos, que fue perdiendo a través del tiempo por procesos geológicos. Y en ese escenario, pues muchos científicos creen que la vida originada ahí posiblemente ha virado la evolución para conservar vida en forma de virus y que posiblemente se encuentren ahora mismo en el planeta, ¿no? Se sabe que los virus pueden conservarse durante mucho tiempo en situaciones de criogenia, en condiciones muy frías. De ese modo, ahora mismo podrían estar en Marte esperándonos, ¿no? Y para las misiones futuras, ¿no?, del 2030, ¿no?, que planea conquistar y colonizar Marte, pues vamos a tener que considerar esos riesgos, ¿no?, durante las misiones espaciales. Bueno, siguiente. Entonces llegamos a las tres conclusiones de todo lo que se ha hablado acá. Los virus son los entes biológicos más abundantes y diversos del planeta. Es muy probable que nos encontremos con ellos, ¿no?, en lugares donde posiblemente se esté gestando la vida parecida a la Tierra. Siguiente. Los virus han sido y siguen desempeñando un papel importante en la evolución de la vida en la Tierra. Por lo tanto, su presencia o ausencia de ellos en la evolución nos va a indicar cómo se ha dado la historia evolutiva tanto en la Tierra como en otros lugares del universo. Finalmente, un contacto con entes virales o parecidos a estos virus es muy probable en las futuras misiones espaciales. Por lo tanto, tenemos que considerar estos riesgos y las misiones científicas espaciales deben considerar en sus estudios, ¿no?, para efectuar y replantear mejores misiones espaciales. Siguiente. Bueno, eso es todo. Gracias.